de todo lo que hablé ayer y lo que comentábamos y tal, dudas, preguntas, cosas que no quedarán claras, números que queréis volver a que os enseñe, alguna aclaración, ¿todo quedó claro? Dime. No tengo notado de cuando nos diste los datos de la Universidad Pública de Navarra sobre el porcentaje de Open Access que publicaban, ¿dónde se con concreto? Eso es del Web of Science. Es Web of Science. Ahora te cuento, espera. Yo lo que hice fue... Sí, está todo aquí. Esto, ¿no? Sí, yo lo que hice es, como tenía comparativas con otras universidades, lo que hice fue ir a Web of Science, ir a la opción de a la Core Collection, como base de datos, porque allí entonces puedes filtrar por organización. Normalmente las organizaciones se preocupan de que con un nombre oficial se recojan todas las variantes. Entonces nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos cuántas variantes. Hay una persona que se pone en contacto con la gente de Web of Science para ir acumulando variantes. Y yo encontré que teníais como 4 variantes allí con vuestro nombre oficial. 4 o 5 ponía. Sí. Entonces pones allí y entonces saqué de estos últimos años, 13, 14, 15, 16, 17, todo lo que había y filtré por artículo. ¿Vale? Entonces, me salieron una lista de artículos que rondaban sobre 400 artículos más o menos por año. Es un poco más o menos la cifra. Algún año superaba 400, algún año no llegaba. Entonces, con eso, lo que hice fue mirar todos los artículos que tenían DOI y lanzar la pregunta al Unpaywall, que era esa página que os comenté. Sí, aquí. En Unpaywall hay aquí, ellos tienen una API, incluso puedes ir haciendo con un programita, yo antes lo hacía con un programita, iba enviando y me iba dando información, pero también se puede hacer directamente aquí en productos, el Simple Query Tool, coges la columna solo de, porque claro, en Web of Science te lanza ahí mucha información, pero te coges la columna de los DOIs, las pones aquí, pones tu correo y lo que os comentaba. Y nuevamente yo en menos de 5 minutos ya recibo el correo de vuelta. Y espera, porque si quieres... no sé si lo tengo... lo hicisteis, porque digo, no sé si incluso igual lo tendría por aquí. Pero bueno, llega toda una serie de informaciones y entonces de esas informaciones se puede... A ver, porque en Web of Science ya aparece alguna información sobre acceso abierto. Y de hecho utiliza también esta herramienta. Entonces, sí, exacto. Entonces, aquí lo que hago un poco es seguir el criterio que habían propuesto Bianca Kramers y Jerome Bosman cuando hicieron su estudio, sobre todo en Holanda, pero luego también la gente de Unpaywall, Heather Pinowar y Jason Priem, son 2 artículos de Pierre J. en la revista, donde hablan de la situación del acceso abierto en el mundo. Entonces, ellos hacen estas distinciones. En los datos que llegan de Unpaywall te dicen dónde hay la mejor versión de acceso abierto. Entonces, hay 2 opciones, o repositorio o revista. Cuando es repositorio, yo entiendo que es verde, solo verde. Y cuando es revista, puede ser o marrón, o medio entre marrón y amarillo, o amarillo, que sería híbrido o completamente acceso abierto. Entonces, aquí es donde ya hago la primera distinción. Luego hay toda la otra cantidad, los 60%, 70%, que es no open access, que dice no hay open access y eso ya queda descartado. Para saber qué es Gold, lo que hago es que la mejor localización sea la revista y que además la revista sea de acceso abierto. Ellos lo comparan mirando al DOAG, al directorio de revistas de acceso abierto, y además que tenga una licencia. Entonces, cualquiera de las licencias me vale y la etiqueto como Gold. Si es una licencia como la que ponen de End User Elsevier, para mí eso no es Gold. Porque Elsevier lo que hace es gratis, pero no es Gold. Y entonces lo cuento yo
como marrón, como revista que da acceso público, pero que no es de acceso abierto. Y entonces, luego tienes publicaciones con licencia, pero en la columna que te dice si la revista es de acceso abierto, te dice que no. Entonces, estos son los híbridos. Y finalmente te aparecen aquellas revistas que dicen que ofrecen acceso abierto, pero no son revistas de acceso abierto, no hay ningún tipo de licencia, y serían el bronce que aparece por aquí. Y con todo esto tienes la foto. ¿Decide un paywall cuándo es bronce y cuándo es gold? No, no lo decide un paywall, lo decides tú siguiendo ese criterio. Un paywall te da estos datos, entonces tú con esos datos dices, a ver, ¿cómo los interpreto? Y entonces yo lo que hago un poco es seguir criterios que han hecho otros, que son discutibles, incluso hay errores, porque luego, si miras, hay alguna, por ejemplo, el otro día, en vuestra lista había un PLOS que no detectaba la licencia, y os lo contabilicé como gold. Pero quiero decir que esto se puede, incluso se podría mirar también, hay revistas que como con el DOI ya lo identificas, por ejemplo, todas las de PLOS tienen el mismo inicio de DOI, todo eso ya lo puedes contar como gold, aunque no hay algún error a la hora de reconocer la licencia, alguna cosa de estas. Pero bueno, es establecer algún tipo de criterio, porque no siempre es fácil. Unpayable te da la información, con algunos errores, te digo que no es aquello 100%, pero lo que sí que te puedes ir viendo es un poco pues, tendencias o pues, ver esto, que cada vez más vuestros investigadores se van a publicar en acceso abierto, que es una tendencia que no solo pasa aquí, que pasa en otras instituciones. Y además, pues si fomentáis mediante estos acuerdos con Springer o con MDPI, pues te das cuenta que la gente reacciona, y aparece. Aquí lo que os comentaba con Barcelona pasaba lo mismo, fijaros el gold como también va creciendo a lo largo de los años. O sea, sí que se ve esta tendencia a que la gente publica más en abierto. Y ahora, porque aquí no tengo la imagen, pero lo que os comentaba, la Politécnica de Cataluña, como tiene una política que apuesta fuertemente por el autoarchivo, el verde es espectacular con respecto a esto. Yo diría, si esta fuera la columna, hasta aquí sería verde y aquí había amarillo, bronce y híbrido. Entonces, bueno, pues puedes ir viendo el resultado de tus políticas. Porque esto es lo importante, que si tú haces una política, puedas hacer un seguimiento y puedas ver pues, si vas consiguiendo algunos de los objetivos que te habías planteado. Pero bueno, si ayer lo probasteis, pues es ir jugando con estos datos que luego puedes sacar del Unpayable. La información en bruto, o sea, no tratamos. Hay mucha información, o sea, incluso después, se lo comentaba Belén, yo con algunos de estos artículos que pone aquí verde, teníamos artículos en nuestro repositorio de Barcelona, de alguna colaboración que deben tener algún investigador de Barcelona con investigadores de aquí, y el artículo está en Barcelona. Como referencia de repositorio ponía nuestro repositorio, lo vi porque digo, ostras, míralos. Es que nosotros no estamos en el listado, di yo de alta el repositorio nuestro por la tarde. Pues entonces nos reconoce. Las fuentes y no nos reconocía y digo, hombre, alguno podemos estar como primera opción y no Claro. estamos en ninguno porque no estaban. Hubo un problema con Unpayable que ellos utilizaban una base de datos, que es la que se llama base de Bielefeld, que ellos, esta base de datos recolecta prácticamente todos los repositorios. Allí seguro que os recolectan. Entonces, allí había mucho más, se identificaba mucho más la situación de los repositorios institucionales. Lo que pasó es que en la letra pequeña de Bielefeld dice que no se puede utilizar sus datos para usos comerciales. Entonces, como Unpayable no quiere limitar lo que quiere hacer con sus datos, decidió no utilizar sus datos, los de Bayes, los de Bielefeld. Entonces, volvieron a hacer una recolección con diferentes fuentes. Nosotros, por ejemplo, como universidad, lo vimos, que de repente salía y de repente bajó, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces se lo pedimos, pero además a nivel del consorcio de universidades catalanas también hicimos la petición para pedirlo. Entonces nos lo metimos aquí. Otra cosa que ya hemos incluido también en el Unpayable, a ver si lo encuentro aquí, en el portal Recerca Cataluña. Este es el portal que hemos hecho ahora de las universidades catalanas, donde hay todas las publicaciones que tenemos en los CRIs de autores que tienen ORCID, o sea, una serie de condicionantes. Aquí en las publicaciones, si hubiera un artículo
¿Veis? Aquí aparece si está el handle, si está en el repositorio, porque esto lo enviamos nosotros directamente desde el CRIS, y en el caso que no estuviera en el repositorio, que estuviera en otro repositorio, también hemos puesto aquí el unpaywall. Y entonces aparece el enlace si está en otro repositorio mediante el unpaywall. Ahora tendríamos que buscar algún ejemplo, pero bueno, si lo miráis, os podéis encontrar con el unpaywall este. Y aquí también hay un poco de una medida de lo que habría de acceso abierto en todo lo que hay aquí. Aquí veis el diferente porcentaje y cómo el 2017 siempre está más bajo porque todavía falta actualizar datos. Aquí serían el porcentaje de artículos que tiene algún enlace a algún repositorio nuestro, pero no solo artículos. Aquí el problema es que hay libros y el nivel del porcentaje de libros en acceso abierto es bajísimo, porque es mucho más complicado tener el permiso. Y luego hay tesis, que las tesis sí que ayudan a subir, porque la mayoría tienen enlaces al repositorio consorciado de tesis o a los repositorios institucionales. Bueno, son diferentes maneras de ir utilizando el unpaywall para ir fomentando. Entonces, lo que decíamos es que si yo, por ejemplo, en un artículo mío, a través del unpaywall, veo que está colgado en el repositorio de Navarra, pues digo, oye, voy al repositorio, me lo descargo y me lo subo a mi repositorio y así voy completando mi colección. A veces sirven estas cosas, a veces sobre todo en proyectos europeos, que a veces pues, el socio europeo ha sido más cumplidor y lo ha hecho en su repositorio, pues bueno, vamos completando. Y otra cosa que también hago, y que también intento fomentar con mis colegas, es que, claro, nosotros en nuestro CRIS, que es por donde envían los artículos, tenemos profesores que igual hace unos años estaban en otras instituciones y cuando hacen su currículum, pues es el currículum de todo el profesor. Y por lo tanto nos puede enviar artículos de cuando él estaba en la Autónoma o en la Pompeu o donde fuera. Entonces lo que hacemos nosotros es ese artículo, no lo publicamos en nuestro repositorio porque consideramos que no es nuestra producción científica, la enviamos al repositorio origen, a la Autónoma, a la Pompeu o a la que sea, y les pedimos que nos den el handle de vuelta para que podamos ponerlo aquí en nuestro CRIS. Lo ponemos en el CRIS, pero en el repositorio no, lo ponemos en el repositorio, que vaya al repositorio donde toca. Entonces intentamos hacer esto. A ver, lo comentaba Belén, digo, yo lo hago más, envío más que recibo, pero bueno, esto es otro tema. Pero bueno, es un poco un criterio que utilizamos. Aquí tenemos aquí veis las instituciones, tenemos las universidades. Esto cada 2 meses se actualiza. Tenemos las universidades catalanas y luego ya tenemos los 2 primeros institutos de investigación, uno que es hospitalario, la Vall d'Hebron, y el otro que es de agroalimentario, el IRTA, que está por todo, tienen centros por todo el país. Y la idea es ir poniendo diferentes centros que, bueno, tienen alguna vinculación con alguna universidad, pero bueno, si en el caso que hubiera solapamiento, pues aparecerá un registro con enlaces a la universidad y al centro. ¿Vale? Así, era la discusión si era el portal de la investigación de Cataluña o al principio solo era el portal de la investigación universitaria de Cataluña. Entonces, bueno, por esto se pusieron estos otros centros de investigación. ¿Más preguntas referente al acceso abierto de lo que estuvimos hablando ayer? ¿O nos vamos ya a gestionar un poco los datos de la investigación? A ver. Ayer hablamos de las publicaciones y hoy hablaremos de los datos, ¿vale? Entonces, cuando se habla de los datos de investigación, a veces pues caemos un poco en la trampa de decir, bueno, vamos a hablar de Open Data. No, yo lo que quiero hablar hoy es de datos en general. Luego hablaremos de si son abiertos, no son abiertos, cómo los abrimos, cómo los cerramos. Pues la idea básica es que, bueno, pues los investigadores que estéis aquí presentes, después de la sesión de hoy, tengáis claro que es muy bueno gestionar bien vuestros datos, no solo para que después puedan ser publicados y puedan ser compartidos y alguien quizás los pueda reutilizar, sino también para que vuestra investigación sea mejor y podáis vosotros mismos reutilizar vuestros propios datos en el futuro. Es verdad que la situación de la gestión de los datos está más verde que lo que sería todo el tema del acceso abierto que estuvimos hablando ayer.
A las instituciones aún les falta trabajar, yo diría, para tener una estrategia, política, hoja de ruta, como lo queráis llamar, de gestión de los datos. Dar valor a esta gestión y ofrecer a los investigadores las herramientas y los servicios para que estos datos pues, estén bien guardados, estén bien preservados y se pueda trabajar con ellos. Este tema, hay algunos grupos de investigación, algunos laboratorios que ya lo tienen muy claro, tienen unos procedimientos muy claros, pero todavía hay algunos investigadores que, bueno, pues guardan sus datos en un pen y luego ese pen se queda aquí, cogen el tren a Barcelona y el pen se queda aquí y los datos se quedan aquí. O el becario tiene un portátil, tiene sus datos en el portátil, el becario se va y esos datos se han ido con el becario. Y estos son casos que parecen no reales, pero que son reales y que te los explican los investigadores. ¿Vale? Pues entonces, una buena gestión de esos datos pues, facilitaría que no pasaran estas cosas. Cuando hablamos de datos, yo lo que quiero hablar un poco es de todo el ciclo de los datos. ¿Vale? Igual que hablábamos el otro día del ciclo de la investigación, sacábamos aquella imagen del Open Science y de todo lo que se podía hacer, pues aquí lo mismo. Los datos también están dentro del ciclo, y luego os enseñaré alguna otra de estas imágenes. Hay desde la creación de los datos, el proceso de datos. Cuando hablo de creación también es obtención, o depende de la disciplina, depende de la actividad investigadora que estés haciendo. El análisis, la preservación, el posible acceso a esos datos y luego la reutilización. ¿Vale? Si os acordáis, cuando ayer hablábamos de las políticas y hablábamos de esa llamada a la acción de Ámsterdam para la ciencia abierta, uno de los objetivos, el primer objetivo era el acceso abierto y el otro objetivo era una óptima reutilización de esos datos, es decir, que se pudiera de alguna manera cerrar ese círculo, que aquí también hubiera la posibilidad de reutilizarlos. Está claro que si me aparecen solo una lista de números, no podré reutilizar esos datos porque no sabré ni qué son, ni para qué sirven, ni nada. Por lo tanto, aquí también hay un esfuerzo a realizar de poder informar a la gente, de poner en contexto todos esos datos. Y quizás aquí es donde hay mucho trabajo a hacer y donde aparece muchas más gente reacia, es decir, no voy a dedicar más tiempo a trabajar para completar esa información que hay de los datos. Pero bueno, veremos aquí las diferentes opciones que hay. Cuando hablamos de datos, bueno, cualquier cosa puede ser un dato. Si miramos por tipología, pues hay desde los típicos datos experimentales, simulaciones que se pueden hacer, observaciones que uno puede hacer, o datos derivados cuando utilizas datos de un sitio, de otro, de fuentes externas, los mezclas, los combinas y aparecen nuevos datos. Si nos fijamos en el formato, pues bueno, incluso un texto en determinadas disciplinas sería un dato. Tenemos el típico el dato clásico de los números, pero también en algunos sitios pueden ser elementos multimedia o datos con más estructuras. Si yo estoy haciendo resonancias magnéticas, pues para mí los datos son las imágenes, aquellas que aparecen cuando hago los diferentes experimentos, por ejemplo. Por lo tanto, es muy difícil estandarizar lo que se quiere, toda una política de datos o las necesidades en general de los datos, porque cada disciplina tiene sus peculiaridades. Hay investigadores que necesitan mucho espacio para guardar los datos, otros que necesitan mucho menos. Hay disciplinas que para hacer simulaciones necesitan mucha carga computacional y por lo tanto ellos para obtener datos pues tendrán otros requerimientos. Lo que sería interesante es que cada universidad hablara con sus investigadores, planteara pues cuáles son las necesidades y se fueran de alguna manera estructurando los diferentes servicios y infraestructuras necesarias. Cuando se habla de compartir datos, todas las políticas que iremos viendo a lo largo de la mañana, claro, lo primero que dice el investigador es yo no quiero compartir los datos desde el primer momento, luego perderé esa exclusividad de poder pues ser el primero en llegar a unos resultados, a publicar un determinado artículo, etc.
Bueno, veréis que en la mayoría de políticas lo que se habla siempre son de compartir esos datos y metadatos, esto es muy importante, y también lo repetiré tantas veces como sea necesaria, pues los datos y los metadatos necesarios para validar los resultados publicados. Es decir, lo que siempre se está pidiendo es que una vez yo publico unos resultados y llego a unos resultados, acompañe de esas publicaciones con esos datos que me validan esos resultados. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de hace un par de años en una conferencia, una persona pues, muy reconocida internacionalmente en todo el tema del acceso abierto, dijo: el 90% de los artículos financiados por Horizonte 2020 se pueden publicar en un repositorio siguiendo los plazos del embargo que pide Europa, aquello de los 6 y 12 meses. Bueno, como yo llevo años peleándome con los embargos y discutiéndome con las editoriales, dije, no me lo creo. Y no me lo creía porque, si os acordáis, ayer cuando enseñé los embargos, 12, B36, es imposible, no puede ser. Además, pensad que Wiley por defecto son 12, Springer por defecto son 12, por lo tanto, era imposible que el 90% se pudiera cumplir con lo que pide Europa. La respuesta que recibí fue, bueno, lo hemos calculado, tenemos los datos. Dije, vale, pues enseñadme esos datos. Me enseñaron los datos y detecté rápidamente un error. Y al detectar ese error, ese texto, ese artículo que querían publicar, nunca se publicó, porque no era el 90%. Yo he hecho unos cálculos y 40-50% te serviría, pero el 90% imposible. Por lo tanto, es importante ofrecer datos, porque de esta manera tú puedes validar esas publicaciones. De hecho, hay algunos revisores que hoy en día se han plantado en algunas revistas y han dicho, yo no voy a hacer nunca más una revisión si cuando me envíen el texto no me dicen dónde están los datos, porque si no, no podré validar esos resultados. Cada vez más empieza a haber esa petición de poner los datos accesibles en algún sitio. Yo no sé si vosotros, a la biblioteca, os ha llegado ya la petición de algún investigador que os pida espacio para publicar los datos porque una revista se lo requiere. No. Bueno. Tenemos artículos en los que hemos metido los datos, pero no nos lo han requerido directamente, nos ha venido de la revista. Bueno, pues luego veremos que es una de las peticiones que empieza a surgir hoy en día a la hora de publicar. Pero además de la obligación o de la petición de las revistas, donde ha habido el gran movimiento sobre los datos ha sido a partir de ese Horizonte 2020 que también nos han presionado por el tema del acceso abierto. Hasta el 2020, hasta este programa marco, que empezó en 2014, no había esa petición de publicar o compartir esos datos. Lo que sí que había habido con el séptimo programa marco era un primer piloto para publicar en acceso abierto, etcétera, etcétera. Pues bien, en el Horizonte 2020, a partir de 2014, la comisión decidió empezar a explorar el tema de compartir los datos de investigación. Entonces, todos los proyectos que fueron aprobados hasta el año 2017 tenían la opción de voluntariamente acceder a ese piloto. Pero los que estaban dentro de estas áreas o estas convocatorias, era obligatorio que entraran en el piloto. Luego hay excepciones y puedes irte de esta obligatoriedad. Pero en principio, si tú pedías un proyecto para ciencia con y para la sociedad, o un proyecto sobre el futuro de las tecnologías emergentes, tenías la obligación de entrar en ese piloto. Un piloto que tenía un nombre un poco desafortunado, porque le llaman Open Data Pilot, y esto asustaba a la gente. Luego la comisión decidió que en principio tendrían que haber cambiado el nombre y hablar más de Research Data Pilot o alguna cosa, o Research Data Management Pilot, hablar más de la gestión, porque lo que le interesaba un poco a la comisión no era tanto abrir todo, sino que el investigador reflexionara sobre cómo debería hacer una buena gestión de los datos. Bueno, los proyectos que
todavía están funcionando, muchos de estos que todavía están en marcha porque se concedieron en 2015, 2016, pues si están aquí dentro tienen que seguir con sus obligaciones, o los que no se metieron pues no tienen ninguna obligación. Pero a partir de 2017, todos los proyectos tienen esta obligación de gestionar los datos, como veremos a continuación. Como os decía, hay excepciones, hay muchísimas excepciones, hay muchas maneras de escaparte de esta obligación de la comisión. A la primera, pues esa incompatibilidad con la obligación de proteger los resultados que pueden ser explotados comercialmente o industrialmente. Bueno, hay proyectos cuyo objetivo es pues, una explotación comercial, hay incluso proyectos pues, con socios empresariales, con lo cual esos resultados ya están pensados para que no se exploten libremente, sino que haya una explotación comercial. En el dibujito que enseñaba el otro día, lo podemos buscar por aquí, cuando hacíamos las políticas, la política de difusión que tenía el Horizonte 2020, pues ya lo dice por aquí, de alguna manera, si hay esa decisión de explotar o proteger comercialmente, que incluso puede derivar en patentes, pues se escapa, aunque después del periodo de tiempo de las patentes, etcétera, puedas llegar hacia aquí arriba otra vez, pero en principio eso se cierra. Pero aquí ya aparecía el tema de los datos, de depositar, de compartir esos datos de investigación. Otra manera de salir sería pues, que hubiera temas de confidencialidad o de seguridad, que a veces quedan relacionados con el anterior. Luego, el famoso caso de los datos personales. Si trabajas con datos personales, pues hay toda una serie de regulaciones, y más pues, las que entraron en vigor la semana pasada, que obligan a que esos datos no sean difundidos. Aquí hay todo el tema de esos consentimientos que pedimos pues, a las personas que participan en nuestros proyectos, que hay que ir con mucho cuidado porque, claro, hay que explicar muy bien qué vas a hacer con esos datos. Y si tú les dices que los vas a publicar en abierto y que no sabes qué harás con esos datos, pues puedes entrar en algún conflicto con esas regulaciones. Por lo tanto, cuidado cuando se trabaja con datos personales, y yo siempre la recomendación es ir a buscar a la oficina o la persona, ahora tendría que haber un Data Protection Officer en cada institución, pues lo vais a buscar y le preguntáis, se lo planteáis y que os diseñe de alguna manera cuál debe ser el protocolo y el procedimiento a seguir para no entrar en ninguna infracción de protección de datos personales, ¿vale? Y no es solo el tema médico, porque bueno, todo el mundo esto lo ve muy fácil, sí, los hospitales, cuando haces investigación biomédica, no, en ciencias sociales también, porque cuando haces entrevistas, en psicología, todo esto también afecta, y no solo los niños, porque también la gente lo simplifica, bueno, cuando entrevisto niños, no, y cuando entrevistas adultos también, ¿de acuerdo? Los datos personales es otro quebradero de cabeza que tenemos encima de la mesa. La otra, una buena excusa es decir, bueno, es que el objetivo principal, el objetivo del proyecto, si comparto esos datos no lo cumpliré. Bueno, si lo sabes justificar y el Project Officer te lo acepta, adelante. El perfecto es decir, no voy a trabajar con datos. Bueno, a veces pasa, normalmente es difícil, pero puede pasar. Y luego, si lo justificas bien, pues ya está, sales. Haces una buena explicación y ya está. El otro día recibí una llamada de un investigador de un hospital que me decía, oye, que yo dije que lo compartía todo y ahora no quiero compartir nada. Digo, bueno, ¿lo escribiste? Sí, lo escribí. Digo, bueno, pues vuelve a escribir y justifica de manera razonada por qué ahora ya no quieres compartir nada. Y a ver, el Project Officer, la persona que te va siguiendo el proyecto, si lo acepta o no lo acepta. Porque claro, si al principio dices que sí, que alegremente. Porque también hay esta mala idea de que si no compartes los datos no me darán el proyecto. ¿Vale? La gente pensaba que cuando solicitabas el proyecto, si no decías claro y en mayúsculas y subrayado, voy a compartir todos los datos, pues no te darían el proyecto, te penalizaban. Y la Comisión ha dejado siempre muy claro que esto no es así. ¿De acuerdo? Que para evaluar un proyecto no se entra a discutir si se compartirán o no se compartirán los datos. De hecho, la explicación de qué compartirás la debes de hacer, ahora veremos, al cabo de 6 meses de iniciado el proyecto. ¿Vale? Y puedes justificar perfectamente de que esos datos nunca van a ser compartidos por alguna de estas razones que hay aquí. ¿Vale? Por tanto,
compartir datos no da más puntos a la hora de evaluar un proyecto. Esto es lo que la Comisión está pidiendo ahora, el infográfico que ofrece la Comisión, para todos los proyectos europeos en el tema de los datos de investigación. El lema es este de abierto por defecto. Ellos dicen los datos deberían ser tan abiertos como fuera posible y tan cerrados como fuera necesario, es decir, hay que justificar por qué se cierran. Quieren que los datos sean FAIR, luego discutimos un poco qué es todo el tema del FAIR, pero básicamente tendrían que ser datos que se pudieran encontrar, que fueran accesibles, que fueran interoperables, sobre todo interoperables entre las máquinas, y que fueran reutilizables. ¿Qué se les pide a los beneficiarios? A los beneficiarios se les piden que intenten asegurar que los datos que están por debajo, que sustentan las publicaciones científicas, sean de acceso abierto, que se pueda acceder a esos datos, ¿vale? A dar acceso abierto a cualquier otro investigador e incluso ir un poco más allá. Y si hay otros datos que se puedan también compartir de forma abierta, más allá de esos datos que sustentan los resultados, también se pudieran compartir, ¿vale? Pero principalmente esos datos que están aquí. ¿Qué es lo que se les está pidiendo a los proyectos? Pues a los proyectos se les pide que elaboren este Data Management Plan, el plan de gestión de datos. Entonces, pregunta, ¿hay alguien que haya hecho un plan de gestión de datos? Respuesta, entiendo que silencio, no sabe, no contesta, pero hay algunos nos por aquí, pues no. Ahora veremos cómo se hace un plan de gestión de datos según los requerimientos de la Comisión. Pero básicamente es explicar pues, qué datos se van a utilizar, cómo se asegurará pues, su preservación, su conservación y sostenibilidad, y qué partes de los datos van a ser abiertos y cómo los vamos a abrir, ¿vale? Este Data Management Plan es un documento que se debe entregar a la comisión o al responsable de tu proyecto durante los 6 primeros meses de concesión del proyecto. O sea, cuando te llega ya la concesión oficial, dices, bueno, empiezo el proyecto pues, el 1 de junio, pues tienes hasta el 1 de diciembre para entregar ese Data Management Plan. Es un documento que en principio es un documento dinámico. Tú lo envías a los 6 meses, es tu idea que tienes para gestionar los datos que aparecerán en tu investigación, pero siempre se dice que en un punto intermedio de la duración del proyecto se debería hacer una revisión de ese Data Management Plan, de mirar si, bueno, pues si aquello que habías dicho al principio, pues tus objetivos se van cumpliendo, esos datos que querías adquirir, simular, observar, pues los has ido obteniendo o no. Y entonces haces una revisión y dices, pues mira, esos datos al final no nos sirven, no nos funcionan, o vamos a coger otras fuentes, etc. Y luego habría la versión final, que sería la versión ya cuando se acaba el proyecto y explicas un poco pues, qué se ha hecho con todos los datos que se ha generado en el proyecto. Esta es la versión que quería modificar este investigador del hospital que me llamó el otro día diciendo, a ver, ¿cómo justifico todo esto? En principio, la Comisión dice que los costes que pudiera haber de toda esta gestión de los datos se pueden presupuestar. Puedes decirle a la Comisión, pues quiero tantos miles de euros para gestionar mis datos. Y cuando se compartan los datos, no hay ninguna obligación de ir a un determinado repositorio. Luego veremos algunas opciones que hay actualmente para compartir o publicar los datos de investigación. No hay de momento. La Comisión no ha creado un repositorio de datos. Sí que ha creado la nube y estas cosas, pero sería otro tema. Muy bien. Pues así lo importante, y aquí es donde la Comisión decía, tendríamos que haber dicho el piloto del plan de gestión de datos, es hacer un plan de gestión de datos. Que tengáis o no tengáis proyecto europeo, siempre iría bien que todos los investigadores, cuando realizaran alguna actividad científica, se plantearan qué voy a hacer con los datos que aparezcan de mi investigación. Veremos lo que pide la Comisión
y me gustaría ver algún día lo que pide el Ministerio. Pero el problema es que como el Ministerio nunca clarifica las cosas, es como el código del proyecto, que todavía estamos esperando que nos digan cómo hacerlo, pues con el plan de gestión volvemos con lo mismo. Yo hace 5 meses envié un mensaje, cuando salió el plan estatal en enero, envié un mensaje al Ministerio, a la directora general, o no sé qué cargo tiene, pidiendo cuál es vuestro modelo de plan de gestión de datos, porque de hecho, en el plan estatal, en las convocatorias que irán apareciendo el plan estatal, aparece la gestión de los datos, y aparece el nombre hacer un plan de gestión, pero de momento solo se recomienda. Entonces, la recomendación, ya sabemos que cuando recomiendas algo, pues nadie lo hará, y más si hay que dedicar tiempo. Y la otra cosa es que si no explicas qué esperas de ese plan de gestión, pues la gente todavía estará más perdida. Lo más fácil es decir, vamos a seguir el modelo europeo, y así todos no tendremos que inventar nuevas cosas, pero como mínimo que se diga, ¿vale? Un plan de gestión de datos básicamente es un documento donde se responden a una serie de preguntas que se podrían resumir en estas preguntas que hay por aquí, más o menos. La primera pregunta sería, ¿con qué datos vas a trabajar? ¿Qué datos vas a obtener? ¿Qué datos vas a recoger? ¿Qué estándares vas a utilizar? ¿Cuáles serán los formatos que vas a utilizar? Aquí siempre se intenta fomentar el uso de estándares, y si son abiertos aún mejor. Está claro que no podemos pedir los mismos estándares para todas las disciplinas. Hay incluso disciplinas que utilizan unos estándares de datos específicos porque utilizan unos aparatos específicos, y eso no lo vamos a cambiar. Si entre ellos funciona y se explica qué tipo de aparatos o software hay que utilizar para reutilizar esos datos, pues fantástico, no hay ningún problema. ¿Qué difusión se va a realizar? Y aquí no es solo una difusión abierta, sino también explicar pues, cómo vas a compartir los datos con otros investigadores. Yo siempre ponía el ejemplo de un proyecto internacional que buscaban neutrinos en el Polo Sur, un proyecto que se llama IceCube, que tenían un documento donde explicaban todo su plan de gestión de datos, estoy hablando de más de 5 o 6 años, antes de todo este boom que ha habido ahora, donde especificaban, pues el primer año los datos solo se compartirán con los miembros del proyecto. El segundo año procesaremos los datos, etcétera, y vamos a compartirlos con diferentes entidades, universidades, tal. Y el tercer año acabaremos publicando los datos en un repositorio, etcétera. Esto es lo que hay que explicar aquí. ¿Qué difusión vas a hacer? ¿Cómo vas a compartir esos datos? ¿Y cuáles de los datos pues los vas a compartir o no? Igual hay muchos datos de simulaciones o otros cálculos que has hecho que no tienen ningún sentido guardarlos y que explicas, pues esos datos los borraré y ya está, y no pasa nada. Si se podrán reutilizar, pues ¿cómo se podrán reutilizar? Si vamos a decirle a la gente que están allí que hagan lo que quieran, o vas a buscar algún tipo de registro, hay algunos sitios donde te hacen registrar para hacer un seguimiento de quién utiliza los datos, pues explicarlo aquí. ¿Y cómo se van a conservar? ¿Dónde los vas a poner para que esos datos durante un periodo de tiempo estén conservados y preservados? ¿Y quién lo va a hacer? Prácticamente todas las universidades británicas tienen una política institucional de gestión de datos, donde la institución se compromete normalmente a conservar y preservar los datos de los investigadores durante 10, 15, 20 años, depende de la diferente institución. Es decir, un investigador podría decir, mira, yo he hecho tengo estos resultados, he obtenido estos datos, los guardo en mi archivo de mi institución, algunos abiertos, algunos cerrados, pero yo sé que esos datos van a estar allí durante un periodo de tiempo, y hasta que haya pasado ese periodo de tiempo, pues yo siempre podré volver y tener esos datos. Y ellos me los conservarán. Y ya los tendré que guardar en mi PC, en mi portátil, en mi pen, en cualquier cosa, que no sé quién va a cuidarse de que eso esté durante esos 15 años funcionando. ¿Vale? Pues, bueno, esto es lo que deberíamos tener en este plan de gestión de datos, estas respuestas. En los planes de gestión que se piden del Horizonte 2020, también ha habido un cambio. En el piloto había un modelo de plan de gestión y cuando se ha extendido a todos los proyectos ha cambiado. Hasta ese año 2017, lo que se pedía era unos planes de gestión de datos que podían llegar a ser de 90 páginas, de 100 páginas,
Eran una bestialidad de planes de gestión. ¿Por qué? Porque se pedía para cada conjunto de datos especificar, pues tendré unos datos de no sé qué, otros datos de no sé cuánto, otros. Para cada uno tendrías que empezar ya a explicar cuál sería el nombre, qué tipo de versión utilizarías para los nombres, describir cuál era ese conjunto de datos, qué estándares y metadatos ibas a utilizar, cómo ibas a hacer el proceso este de intercambio de datos, cómo los compartirías, etcétera, y dónde harías el archivo, la preservación de los datos. Si miráis por la red hay algunos planes de gestión, no es obligatorio publicarlos, hacerlos públicos no es obligatorio, con lo cual pues algunos los publican, otros no los publican, pero se pueden consultar algún plan de gestión y se puede ver lo que han ido publicando. Y hay algunos, pues esto, que tienen todas sus especificaciones para cada conjunto de datos y ya os digo, hay auténticas tochos de planes de gestión. A partir del 2017 se ha simplificado y han dicho, no hace falta que me expliques, especifiques para cada uno de los conjuntos de datos, explícame para todos los datos en general, qué vas a hacer con los datos que vas a tener. El primer, pues hacer un resumen, bueno, explicar un poco qué significa, qué vas a hacer, qué datos vas a utilizar. Aparece la palabra FAIR aquí, aparece este principio FAIR. ¿Qué vas a hacer para que tus datos sean FAIR? Para que se puedan encontrar, puedan ser accesibles, puedan ser interoperables, puedan ser reutilizables. Luego, si hay un apartado de asignación de recursos que necesitas para hacer esta gestión. Luego, el tema de la seguridad de los datos, cómo te vas a asegurar que esos datos van a estar conservados durante un periodo de tiempo. Y luego, si hay todo el apartado de aspectos éticos. Bueno, especificar que si aparecen pues algunos temas de datos personales, datos sensibles, etcétera, cómo vas a gestionar todo aquí. Aquí es donde puedes decir, pues bueno, hay este tema, no los voy a abrir por estas razones y además voy a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, de acuerdo con la política de mi institución y el Data Officer que tengo en mi institución, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. En el resumen de los datos, básicamente, tienes que contestar esto, tienes que decir cuál es el propósito de recoger o generar datos, los tipos y formatos de datos, si se utilizarán datos existentes, por ejemplo, voy a buscar datos del censo, voy a buscar datos del departamento de tal, cómo vas a acceder a esos datos, cómo después los puedes reutilizar, el origen, el tamaño y la utilidad de los datos. Bueno, el gran problema de todos estos planes de gestión, de momento, como no habéis dicho que no lo habéis hecho nunca, es que para los investigadores es otra capa de burocracia. Es decir, hasta ahora lo que pues hablando con algunos investigadores, dicen, bueno, lo relleno y ya está, lo envío y ya está. Y lamentablemente es así, porque cuando lo envías, nadie se lo lee, o al menos no me consta que se lo lean mucho, porque nadie te lo valida, nadie te dice, oye, pues sí, pues está bien o está mal, o ¿por qué? ¿Por qué dices que vas a cerrar esto? Una de las peticiones que estamos haciendo a la comisión es que de alguna manera ellos validen, perfecto, pues no lo hemos leído, ok, esto que dices que vas a cerrar, ok. Lo que se está pidiendo también es a los revisores de los proyectos normalmente se revisan, hay un grupo de expertos, 2, 3 expertos que miran tu proyecto, y esos revisores también deberían revisar esos planes de gestión. Yo he hecho alguna vez de revisor y cuando me he encontrado un plan de gestión, pues lo miro y digo, pues, y luego cuando haces la sesión que haces preguntas a los investigadores, pues les haces alguna pregunta para que vean que no es solo una burocracia, que hay algo más allá. Y lo que deberíamos pedir también, y vamos pidiendo a la comisión y dicen que algún día lo harán, es publicar un buen plan de gestión de datos. Es decir, este es un buen ejemplo de plan de gestión de datos, porque nos serviría como investigadores para decir, mira, ¿ves? Ahora entiendo cómo se hace un buen plan de gestión de datos, porque si no, como digo yo, a veces aparece ese temor a la página en blanco, a ese formulario en blanco, y decir, bueno, ¿y qué pongo yo aquí? ¿Quién me ayudará a rellenar ese plan de gestión de datos? Yo no sé en esta institución, pues en nuestra institución el teléfono de la esperanza es la biblioteca, y entonces se llama a la biblioteca y dice, oye, ¿me rellenáis el plan de gestión de datos? Bueno, no sé si es la biblioteca quien lo debería hacer,
pero quizás sí que puede ayudar con otras unidades de la casa para hacer el plan de gestión de datos. Pues tenemos que estar preparados y, de alguna manera, entre todos, irnos formando para hacer esos planes de gestión de datos. Pero al final, muchas de estas preguntas, las únicas personas que saben responder son los investigadores. O sea, tú puedes ayudar a conducir, a responder, a decir, pues mira, aquí hay este ejemplo, aquí hay el otro ejemplo, pero al final, vosotros investigadores sois los que sabéis cómo vais a gestionar esos datos, ¿vale? Y siempre con esta idea, se puede hacer un plan de gestión de datos diciendo que voy a cerrar los datos, no hay problema, pero lo explicáis las razones por las cuales se cierran o no se pueden abrir los datos. Para ayudar a que justamente hacer estos planes de gestión de datos, pues bibliotecas y otras unidades de universidades han elaborado herramientas para hacer un plan de gestión de datos, y ahora vamos a ver alguna. Básicamente la que utilizamos la mayoría es la primera de arriba, el DMP Online, del Digital Curation Center de Edimburgo, que fueron los primeros. Pensad que en Gran Bretaña van 10 años adelante en todo el tema de la gestión de datos, o más. Porque nosotros, como vamos atrás, pues entonces vamos restando. Pero ellos van muchos años adelante. Entonces, prácticamente cualquier financiador británico pide a los investigadores que hagan un plan de gestión de datos. Con lo cual, si tú entras aquí al DMP Online y dices, voy a hacer un plan de gestión de datos, te dicen, ¿cuál es tu financiador? Y te sale el Research Council de no sé qué, el Research Council de no sé cuántos, la universidad de no sé qué, Horizonte 2020. Te salen toda serie de plantillas, porque esto sí que lo tienen los financiadores, que cada uno le gusta hacer su propio plan de gestión. Pues bueno, tienes la plantilla y ya está. Hace unos años, el Consorcio del Madroño decidió hacer una adaptación de ese plan, de esa herramienta de los escoceses. Lo hicieron, y lo hicieron además porque los escoceses dijeron, bueno, estamos hartos de que todo el mundo, de todos los países, se vayan conectando a nuestra herramienta, ¿por qué no hacéis vuestras propias herramientas? Bueno, pues los catalanes también hicimos lo mismo, tenemos nuestra herramienta para hacer planes de gestión. Si queréis, los navarros también podéis hacer vuestro, o os invitamos a utilizar los nuestros, no hay ningún problema. Están en inglés, o sea que tampoco es un problema el tema lingüístico, ¿vale? Y entonces, ¿cómo funciona? Y este de aquí, que os he puesto aquí también, es el americano. Los americanos también ya hace tiempo que hacen planes de gestión de datos, y esta herramienta, el DMP Tool, también va bien porque hay muchos ejemplos de planes de gestión de datos de universidades americanas. No se parecen en nada respecto a las preguntas que hacen el Horizonte 2020, pero sí que va bien para ver pues, lo que se responde. Pues mira, aquí explican pues, la seguridad, el tipo de formato de datos, etc. Con lo cual también hay muchos ejemplos que te pueden ayudar. En el que hicimos en Cataluña, bueno, cualquiera puede entrar en estas herramientas, ir tan fácil como ir al Sign Up aquí, poner un email, te inventas un password, pones una universidad o no pones ninguna, pones otras y te quedas tan pancho y ya está. Una vez tienes tu cuenta creada, nunca te acuerdas del password y haces que te lo recuerden, pero bueno, ¿veis? Ya empezamos. Pensaba que ayer lo probé y pensaba que ya me acordaba. Y ahora ya no. Ahora, sí. Vale, entonces la herramienta es así, te dice tus planes, y aquí hay toda una serie de planes que hemos ido creando, y pues podemos empezar para crear un plan. Voy a crear un plan nuevo, y así es como sería la herramienta. Todas estas herramientas del DCC son iguales, ¿eh? Aquí nosotros le hemos puesto arriba este título, pero de hecho todo sigue siendo lo mismo. Lo que hemos hecho también es poner aquí este enlace que dice consulta las recomendaciones de tu universidad. Clicas aquí y entonces puedes tener enlaces a páginas de tu propia universidad. Si luego nos vamos a la nuestra, pues es la página que tenemos en la biblioteca sobre la información que tenemos de datos de investigación. ¿Vale? Es una manera de que si un usuario de mi universidad está utilizando la herramienta y quiere saber qué tiene
qué soporte le damos, qué servicios hay, pues que puedan venir para aquí. ¿Vale? Cada uno hemos hecho nuestros propios enlaces. Vamos a crear un plan. Creamos el plan y lo primero que te preguntan es esto: ¿cuál es tu financiador? ¿De quién quieres hacer el plan de gestión? Y como veis aquí de momento, Horizonte 2020. Si al Mineco se le ocurre pues, hacer un plan de gestión con otras preguntas, pondremos aquí la plantilla del Mineco. Si tuviéramos la necesidad de que tenemos muchos investigadores que están trabajando en Gran Bretaña y nos piden la necesidad de tener una plantilla de algún Research Council británico, pues lo pondremos, pero en realidad la única necesidad que hay actualmente ahora es la del Horizonte 2020. Pues clicas aquí, entonces te dice cuál es tu universidad, puedes poner la que tienes. La explicación de cuál es tu universidad aquí es porque podemos tener, la mayoría no lo tenemos, pero algunos se lo han hecho, especificaciones de una universidad específica para unas respuestas. Por ejemplo, cuando dice lo de los datos personales, tú puedes poner un enlace a tu oficina que gestiona esos temas de datos personales. Pues es decir, tú investigador, aquí si tienes dudas, ves a preguntar a tal sitio. Voy a poner la Politécnica porque creo que la Politécnica sí tenían algunas. Y creamos el plan. Aquí, pam, pam, template, no sé qué, pues venga, empecemos a crear. Y aquí puedes poner, pues este es el proyecto pues, FR 1289, el coordinador es Pepito, etcétera, etcétera. Aquí son los autores, lo que quieras. Muy bien. Y aquí ya empieza a ver toda la información que os decía. El resumen, cómo vas a hacer que tus datos sean fair, el tema del dinero, el tema de la seguridad, los aspectos éticos, otros aspectos, y si luego quieres hacer alguna ayuda más respecto a la creación de este. Bueno, hago responder. La Politécnica estará contenta porque tendrá un plan más puesto. Y aquí te está diciendo cómo vas, de 0 de 10, pues empiezas. ¿Vale? Y aquí pues empiezas a escribir, papapam, 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 lo que tú quieras. Y aquí te está explicando todo lo que debes decir. Pues mira, state the purpose, no sé qué, aquí te va diciendo. Un ejemplo real. Lo que hicimos fue buscar planes de gestión que están publicados y empezar a poner ejemplos aquí de planes que nosotros considerábamos, entre todos nosotros, de todas las universidades catalanas, decidimos que eso era un buen ejemplo para dar pistas al investigador a la hora de rellenar. ¿Vale? Otra gente podría considerar que otros ejemplos son mejores, no hay ningún problema. Eran algunos de los que considerábamos. La explicación con los objetivos del proyecto, y aquí siempre lo mismo, el ejemplo real. ¿Vale? Y aquí, al final, si os fijáis, tenéis las especificaciones de la Politécnica. Entonces, aquí dice que si quieres más, pues que les escribas. Una explicación así fácil. ¿Vale? Pero podrías dar algún ejemplo más si quisieras una especificación propia de tu institución para que tu investigador tuviera esa información. Para el Fair Data, pues lo mismo. Bueno, aquí te dice que haga, lo guardamos, que haga el siguiente, pues aquí lo mismo, pam, 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 y aquí las especificaciones que te dan aquí más información. Ahora se está grabando. ¿Vale? Y aquí puedes ir haciendo, y al final acabar y tendrías exportando las diferentes opciones que tengas. Y al final tienes aquí tus planes y puedes compartir tus planes. Es decir, yo hago el plan porque me ha tocado, porque el jefe me ha dicho, tú ves a rellenar todo esto y luego ya discutimos el plan. Y aquí tú puedes compartir, pues decir, pues este plan voy a compartirlo y empiezo a poner todas las personas que yo tenga, que yo quiero que lo vean. Si no quiero que toquen nada, les hago que solo haga lectura, que sean copropietarios, que lo puedan editar, pueden hacer lo que quieran. Y esto lo puedes hacer con la gente de tu institución o, si son proyectos con más de una institución, pues compartir esto con las personas que creas conveniente. Y al final te puedes hacer, pues exportar el plan en PDF, en texto, en Word, en lo que quieras. Normalmente se utiliza alguna versión que después puedas seguir modificando porque quieres poner el logo del proyecto, quieres poner más información o lo que sea.
La ventaja de pues, que siempre tienes el plan aquí, lo puedes ir revisando, puedes tener diferentes versiones y es una manera que todo el mundo puede compartir. Esta herramienta que está aquí, si se quiere, se puede hacer fuera de la herramienta, compartir un documento, que la gente lo vaya llenando, pero bueno, creemos que es una buena herramienta para como mínimo mitigar ese miedo de cómo hago un plan de gestión de datos, por dónde empiezo, qué es lo que debo responder, porque aquí tenemos una serie de ejemplos y está un poco más guiado toda esta resolución del plan. Por lo tanto, si alguien necesita hacer un plan, ya sabéis por dónde empezar. Muy bien. Aquí os he puesto un ejemplo, no lo vamos a hacer ahora porque ni tenemos una aula para hacer un plan de gestión ni hacemos un taller de plan de gestión. Pues un ejemplo que utiliza DANS, que es una asociación holandesa que lleva todo el tema del archivo de datos a nivel estatal en los Países Bajos, que ponen un ejemplo de cómo se podría hacer un plan de gestión de datos. Ponen un ejemplo que dicen ellos que no es real, pero luego buscando te das cuenta que sí, que existe un proyecto que es muy parecido y es un ejemplo que se puede utilizar para hacer un plan de gestión de datos con gente que está empezando a conocer cómo hacerlos. Te hacen un caso donde te explican pues esto, unas entrevistas que tú haces con unos veteranos y cómo puedes empezar a pensar cómo voy a guardar esas entrevistas, cómo voy a guardar el consentimiento de las personas entrevistadas. Estas personas tienen que ver unos vídeos y después decidir si esos vídeos se publican o no se publican, pues cómo vas a hacer unos datos que sería el vídeo, si lo vas a guardar o no lo vas a guardar. Es un buen ejemplo para empezar a reflexionar sobre cómo tengo que gestionar todos esos datos. Aquí hay toda la explicación del proyecto y aquí pues habría las necesidades de ese proyecto, 600 personas, 20 personas que hacen las entrevistas, el idioma es holandés, esto que os decía, que pueden decidir si se publican o no se publican, si hay por ejemplo, relaciones con, estos son figuras que son intervenciones del ejército holandés después de la Segunda Guerra Mundial, pues poner también geolocalizaciones, es decir, pueden empezar a salir todas las opciones que tú podrías pensar, decir, pues mira, voy a coger datos que ya están aquí, voy a coger estándares que ya están aquí, entonces un buen ejemplo para reflexionar de cómo se podría hacer un proyecto. Incluso, como se tienen que transcribir las entrevistas, se puede plantear pues, que primero están en holandés, pero las puedes traducir al inglés, puedes permitir que otros lo traduzcan mediante las licencias o lo que sea. Empiezas a mirar el ejemplo y vas haciendo todo el proyecto, puedes pensarte todas las posibilidades que ofrecerían este tipo de proyectos. Muy bien, pero si volvemos al ciclo de investigación, el plan de gestión de datos es solo una parte. Es decir, nos centramos mucho en el plan de gestión de datos, porque tampoco es difícil, es más o menos fácil, o puedes empezar a hacerlo y no pasa nada, pero el reto es seguir el ciclo, y el reto es dónde vamos, tenemos infraestructuras para generar esos datos, para guardar esos datos, para trabajar con esos datos, tenemos infraestructuras para preservar, para después compartir esos datos, y finalmente por aquí vamos a publicar esos datos. ¿Podemos publicar datos con DOIs, por ejemplo? ¿Con identificadores que pueda siempre utilizar? Bueno, entonces, cuando hablamos desde las bibliotecas a veces de dar servicios a los investigadores, pues lo que hemos hecho hasta ahora es concentrarnos mucho en el tema del plan de gestión de datos, lo que os he comentado ahora, y también nos hemos concentrado en el tema de publicar datos, por esto os preguntaba lo del repositorio. ¿Por qué? Porque estamos habituados a publicar publicaciones, a poner en el repositorio o artículos. Pero como decíamos un día con algunos investigadores y con algunos bibliotecarios, claro, aquí hay mucho más trabajo por parte de la institución que hay que realizar y que debemos realizar de manera coordinada con las oficinas de investigación, con las áreas de informática o de tecnologías, para poder hacer el ciclo completo. Entonces, deberíamos empezar a pensar cómo trabajamos con esto del FAIR. ¿Qué es esto del FAIR? Y esto del FAIR es, bueno, una locura, ya os lo confieso desde el primer día.
Hacer que los datos sean FAIR es casi de hacer una tesis doctoral para que un dataset pueda ser compartido por las máquinas. Yo siempre digo que lo primero que deberíamos hacer es concienciar a los investigadores de compartir los datos. Y una vez los tengamos ya concienciados, ya decidiremos cómo aumentar esa calidad de los datos. Yo, de momento, cuando me envían datos para el repositorio, si me envían un Excel, pues bueno, pongo un poco de mala cara, pero me lo como y lo acepto. Me gustaría que enviaran otro formato, pero bueno, pienso que ya vendrá el siguiente paso de que explicaremos que hay formatos mejores que el Excel. Vale. De momento, no me pongo a mirar si esas columnas que me han enviado tienen algún sentido. Por ejemplo, esto que antes hablábamos del Web of Science, tú te bajas esas listas y hasta que no te lo lees bien y empiezas a decir qué significa cada columna, esos datos no son FAIR, no se entienden, es decir, tendrías que dar alguna información más. Pero bueno, como mínimo ya tengo los datos. Entonces, un poco el objetivo final del FAIR, esos principios FAIR, es que todos los datos se pudieran compartir prácticamente por máquinas, que las máquinas fueran suficientemente listas para entender que aquello, qué significa esa columna, qué es, cómo la tienes bien identificada, con un lenguaje semántico que todo estandarizado, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo el año pasado en Holanda haciendo un workshop sobre el tema del FAIR con estudiantes de doctorado y que pobrecitos, por un par de datasets nos pasamos una semana para intentar buscar esa ontología perfecta para expresar una columna de, no sé, era un gen del tomate o una cosa de estas. Era una locura. Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que podemos hacer que los datos cada vez sean más comprensibles. Primero para las personas, después para las máquinas. La idea es, cuando yo tengo unos datos que nadie conoce, que ni tengo un identificador, pues no son nada FAIR. A partir de que empiezan a tener un identificador, ya tengo algo. Es decir, me pueden decir, esos datos están allí, y aquí tienes ya un numerito, que puede ser un DOI, que ya me va a ir a algún sitio que yo podré ver que hay unos datos. Luego ya pondré algún ejemplo, pero lo que tiene que quedar muy claro es que como mínimo los metadatos deberían ser FAIR. Es decir, sería muy interesante que todos los investigadores informaran a la gente de qué tipos de datos tienen y dijeran a la gente, mira, yo tengo estos datos médicos, por ejemplo, que no te puedo poner en abierto por las razones lógicas, pero quiero informar a la gente que los tengo, porque igual hay algún método por el cual otro investigador puede acceder en unas condiciones determinadas a esos datos. Esta es una discusión que teníamos, por ejemplo, con todo el proyecto de Open Data de los gobiernos, de las administraciones públicas, con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. El Departamento de Educación de la Generalitat es el departamento más reacio a compartir datos de toda la administración pública catalana, más que el Departamento de Salud. La razón es muy sencilla, no quieren hacer rankings de escuelas. Hay otros países que incluso puedes decir, quiero la escuela con mejor notas, y te dicen cuál es, en Holanda, en Gran Bretaña, pero nuestro departamento no lo quiere hacer. Muy bien. ¿Qué le pasa con nuestros investigadores que hacen trabajos de educación? Que no saben qué datos recoge el Departamento de Educación. Porque como no informan, no dicen qué recogen, si las notas, las notas con las edades, no nos lo explican. Entonces, lo que pedían, decían, bueno, ya que no podemos abrir todos los datos, no podemos hacer el Open Data como en otros departamentos, como mínimo, haced un Open Catalog, hacer un catálogo explicando qué tipos de datos tienes, porque así nosotros podemos plantear pues, nuestras preguntas en nuestra actividad investigadora y podremos pediros, oye, quiero ese dataset con las condiciones, porque al final si se lo pides y firmas una serie de convenios o de acuerdos o de procedimientos o de acuerdos de confidencialidad, puedes acceder a esos datos. Pero sería muy importante informar a la gente de qué hay. Entonces, además del identificador, aquí estaríamos ya hablando de los FAIR metadatos. Tendríamos estos metadatos que yo ya sé que existen, puedo acceder y sé que, bueno, que algunos datos estarán abiertos o cerrados. Aquí serían esos datos que ya están en algún sitio disponibles, pero que están cerrados, restringidos, por la razón que sea. Entonces serían estos FAIR data con acceso restringido. Aquí serían datos que ya están abiertos
Es decir, pues datos como los que podemos tener en un repositorio, tengo un handle, tengo los metadatos que están abiertos y luego puedo llegar a ese dataset. Y finalmente, que esto ya sería rizar el rizo, es que además, pues todos los enlaces, todos esos datos están de una manera que puedo hacer preguntas a ese servidor donde guarda los datos y me responde. Pues esto que hacía el unpaywall. Yo le hago preguntas, le envío un DOI y me responde y me envía las diferentes, me responde con más datos. ¿Vale? Esto sería todo abierto porque tiene estas funcionalidades y esto serían las máquinas que pueden hablar entre ellas y adquirir ese tipo de datos. ¿Vale? El problema del FAIR justamente es todo el trabajo necesario para conseguir que al final estos datos sean así de verdes. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos ¿es necesario llegar a este extremo tan...? Es decir, ¿vamos a pedir a los investigadores que dediquen tanto tiempo? Porque nos van a decir que no, es la respuesta lógica. Entonces, bueno, es un tema que está en discusión, que hay grandes defensores del FAIR, sobre todo el señor Barend Mons y todo su grupo de Leiden, y luego hay completamente detractores. La semana pasada otra persona también de Leiden, es del mismo pueblo, supongo que no se deben tratar bien o se han peleado en algún bar, pues creen que no es necesario hacer tanto trabajo para tener unos datos. Sí que es verdad que los datos deberían ser más comprensibles, pero igual tendríamos que rebajar ese nivel de complejidad. Hace unos años salió otra propuesta, que ahora se ha dejado como un poco olvidada, que lanzó Tim Berners-Lee, el físico que inventó la red, la web, que ponía un ejemplo de Open Data. Estos serían datos abiertos, decía, está muy bien hacer datos abiertos, pero vamos a ponerles estrellitas. Y les daba desde una estrellita a las 5 estrellitas. ¿Vale? La primera estrella es aquellos datos que sí, que son abiertos, que hay alguna licencia que dice que los puedes reutilizar, etcétera, pero es que te los dan con un PDF. ¿Vale? Yo no sé si os habéis encontrado con datos de este tipo, pero, por ejemplo, cuando se abrió el primer portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, era fantástico, todo eran PDFs. Era lo más no utilizable posible. ¿Vale? Tienes 2 estrellitas cuando ya utilizas algún formato que es más fácil de reutilizar. Pero como no llega a ser un estándar, hasta que no cojas un formato estándar no te dan la tercera estrellita. Y ya cuando empiezas a hacer temas de web semántica y intentas ya llegar al famoso Linked Open Data, donde ya utilizas definiciones estándares, pues ya te dan las 5 medallas o las 5 estrellas. Un poco es el mismo planteamiento del tema del FAIR, hacer que los datos pues, se puedan entender de forma más global. Y aquí en la página de las 5 estrellas te dan un ejemplo práctico. Tú puedes dar la temperatura de esta manera, ¿vale? Todos podemos entender, bueno, tenemos más o menos un conocimiento de dónde está Galway, sabemos más o menos qué es Irlanda, tenemos un poco un conocimiento, pues que, bueno, esto es un sábado, un domingo y un lunes, los días, los meses, entendemos, pues esto, los grados centígrados, y esto sería, pues bueno, depende de cómo lo des, si solo lo escribes en un papel tendrías una estrella, si lo pones en un Excel 2, si lo pones en un CSV tendrías 3, pero lo que se intenta aspirar es a una cosa de este tipo, que es aquí, explica lo mismo, pero empieza aquí, por ejemplo, te define qué es el grado Celsius. Es decir, en lugar de poner la C, te dice, bueno, en lugar de poner la C, pon esto. ¿Por qué? Porque estos son los datos tal como lo escribe la DBpedia, serían los datos que hay también ligados con la Wikipedia, etcétera, y es la manera de las 5 estrellas. Claro, si yo doy unos datos así estructurados, cualquier máquina me puede llegar a entender que, efectivamente, que esto que ponía una C es un grado Celsius, y otra C que aparezca en otro sitio es el grado Celsius. Lo mismo de antes. ¿Llegaremos a este extremo? Lo dudo. Ahora bien, si hubiera algún tipo de maquinita que yo le dijera, mira, aquí tengo estos datos, estos son Celsius, estos son no sé qué, y me sale una cosa parecida, bueno, eso ya sería más razonable. Pero empezar a escribir todo esto es una locura. No creo que nadie lo haga, no sé, los investigadores que trabajáis con datos, no creo que lleguéis. Creo que estamos todos más cerca de este tipo de datos. Pero bueno, por intentarlo, que no quede.
Luego hay la discusión sobre las licencias, es decir, como tienen que ser fair, tienen que ser reutilizables. ¿Qué licencias utilizamos para los datos? Pues bien, depende. Depende de lo que quieras hacer y depende del tipo de dato. Porque el gran problema con los datos es que el dato en sí posiblemente no tiene protección. Es decir, S2, S4 y S7 no son de nadie. No puedo poner una Creative Commons al 2, al 4 o al 7. No tiene ningún sentido. Es dominio público por defecto. No puedes guardarte, como decía alguien, la verdad. O sea, la temperatura en 2 grados, la temperatura en 2 grados. Si tú la mides y la compartes con la gente, pues todo el mundo puede utilizar ese 2 grados, decir, pues mira, como decía fulanito, en Galway, el sábado 13 de noviembre de 2010, hacía 12 grados, hay 2 grados, pues ya está. Ahora bien, esta presentación, esa tabla, ya puede tener una licencia, ya puede tener una cierta originalidad, ya puede ser, ya podemos hablar de una obra. Si además lo pintas de colorines, o le pones negrita, bueno, ya sería una tabla con una cierta creación. Pero además, si todo esto lo meto en una base de datos, entonces la ley de propiedad intelectual me da derechos sobre esa base de datos. Cualquier base de datos, aunque no tenga creatividad, pues imaginaros una base de datos de todas las temperaturas de Pamplona durante los últimos 20 años, originalidad ninguna, la presentación debe ser la estándar para que todas tengan la misma, no tiene esa protección de toda la vida del autor más 70 años, no. Eso lo que lo protege es al que ha creado esa base de datos, le dan 15 años de protección. 15 años que si tú quieres extraer y reutilizar los datos que hay en esa base de datos o una parte sustancial, tienes que pedir permiso a quien la ha creado, por esa dedicación de tiempo que ha invertido, incluso por el dinero que puede haber invertido para crear la base de datos. Si quieres solo coger un par de temperaturas, no hay problema, no hay que pedir permiso. Pasados 15 años, pues ya puedes reutilizar toda la base de datos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas bases de datos se van modificando. Pues el año siguiente hay más datos. Pues cualquier cambio sustancial en la base de datos, un año podría ser considerado un cambio sustancial, volvemos a poner el cronómetro a 0 y volvemos a poner 15 años más. Y 15 más, por esto son bases de datos que nunca quedan abiertas. Otro ejemplo son las famosas bases de datos de las sentencias judiciales. Sentencias judiciales, según la ley, no tienen protección, no son obras, no tienen derechos de autor. Pero conocemos muchas empresas que se dedican a compilar esas bases, esas sentencias y a ofrecer pues, a las facultades de Derecho, por ejemplo, esas bases de datos para poderlas consultar. Y como cada año van aumentando las sentencias y van poniendo nueva jurisprudencia, pues eso es un no acabar, 15 años, 15 años, 15 años. Entonces, aquí, este derecho de protección de bases de datos es un derecho que solo existe en Europa y, por lo que me dijeron una vez, en Corea del Sur, por un acuerdo de estos de comercio que les impusimos que pusieran lo mismo, el sui generis, la protección de las bases de datos sui generis, que da esta protección de 15 años. En Estados Unidos no existe, digo porque en Estados Unidos esto no hay esta protección. Pues bien, a partir de aquí sí que ya puedes empezar a poner licencias para estas bases de datos, porque hay unos derechos. La otra cosa es que hay algunos datos, por ejemplo, algunas imágenes o algunas obras textuales que sí que también podrían tener como dato alguna protección. Pero normalmente estas herramientas están pensadas para todo un conjunto de datos. ¿Podemos utilizar algunas de las licencias que hablábamos ayer de publicaciones de Creative Commons? Sí. Y ahora sí. Antes teníamos nuestras dudas. ¿Por qué? Porque las licencias de Creative Commons se originaron en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienen esto sui generis, esta protección, con lo cual ni les importaba, ni quizás lo conocían mucho cómo funcionaba. Cuando las licencias entraron en Europa, entonces los diferentes
proyectos de adaptación de las licencias, ya empezamos a levantar la mano diciendo, oye, cuidado que aquí hay un tema que son las bases de datos y tal. Y hasta la versión 4 no se ha tomado en serio el tema del sui generis. Con la versión 4 de las licencias, que es la última versión que está actualizable hoy en día, lo que te están diciendo es que todas estas condiciones que tienen las licencias se aplican a la base de datos, entendiendo como una obra derivada una nueva base de datos utilizando los datos que hay en la base de datos original. Es decir, si yo accedo a una base de datos, extraigo material de esa base de datos y hago una nueva base de datos, esa nueva base de datos será la obra derivada. Con lo cual, si la base de datos original tiene la condición compartir igual, ese share alike, lo que me obliga es que esa nueva base de datos que yo voy a generar tenga también la misma licencia, sea la de arriba a la derecha o sea la de abajo a la izquierda. Si tuviera la condición no comercial, quiere decir que yo puedo crear esa nueva base de datos, pero no la podré vender, porque hay la condición no comercial. Si hay el igual, el sin obra derivada, lo que me está diciendo es que yo puedo coger los datos, pero nunca podré crear una nueva base de datos, porque esa nueva base de datos sería considerada una obra derivada. ¿Vale? Entonces, poner una licencia de Creative Commons en una base de datos lo que me está diciendo es que sí, que la gente puede extraer más de lo que me permite la ley, puede extraer los datos, incluso la parte esta sustancial que decíamos, pero dependiendo de la condición, podré o no podré crear nuevas bases de datos con esos datos que he extraído de la base de datos original. Antes de que hubiera la versión 4, ya discutimos durante mucho tiempo cuál era la licencia más adecuada para bases de datos científicas. Que si el share alike, que no el share alike, que sea como la Wikipedia, que no sé qué. Y salió la idea de esta licencia de aquí, que es la CC0, que es esa licencia que dice, a veces la gente dice, uy, esto es una licencia, no es una licencia, es una renuncia. Bueno, es un instrumento legal que tiene muchas triquiñuelas. La primera manera de actuar de esta herramienta del CC0 es que quien pone una licencia o una CC0 a una obra o un contenido está diciendo que renuncia a cualquier derecho de copyright, de propiedad intelectual, de derechos sui generis sobre bases de datos, a los que pueda renunciar. ¿Vale? Es decir, pues, por ejemplo, sui generis puedes renunciar. Si yo pongo una CC0, lo que le estoy diciendo a la gente es que puedes extraer todos los datos que tengas de esa base de datos y a mí no hace falta que me preguntes nada, puedes hacer obras derivadas, puedes hacer lo que quieras. Sería prácticamente equivalente al CC BY. ¿De acuerdo? Todo aquello que no puedes renunciar, le das una licencia. Es decir, si hay algún derecho que todavía no puedes podido renunciar, dices, pues ahora yo digo que todos los derechos que me han quedado, te los doy también. Y si hay derechos que no puedes ni renunciar ni los puedes dar, por ejemplo, el derecho moral a ser reconocido como autor, que sería un poco el CC BY, lo que dices es que aquel derecho que ni he renunciado ni he podido darte, me comprometo a no ejercerlo contra ti. Es decir, si yo veo una CC0, de alguna manera no estaría ni obligado a reconocer la autoría de esa obra, ese contenido, de esa base de datos, porque el autor me está diciendo que aunque hubiera ese derecho moral, él no puede renunciar, porque por ejemplo en España no se puede renunciar, pero te está diciendo que no ejercerá ningún acto contra ti por haber infringido ese derecho. Esto se hizo un poco como respuesta a decir, bueno, las bases de datos en realidad es más fácil, en las bases de datos científicas, es más fácil hacer un reconocimiento mediante normas de la comunidad que no ir al aspecto legal del CC BY, donde incluso legalmente quizás deberías escribir pues, las 1000 personas que hay en esa base de datos que han aportado datos, etc. Y con lo cual se consideró que el CC0 sería una herramienta mejor. Hoy en día, muchos científicos, muchos investigadores utilizan la CC0 para compartir los datos, y si veis en algunas publicaciones, dicen los datos asociados a esta publicación llevan la licencia CC0. Al mismo tiempo que salió la CC0, apareció este proyecto
el Open Data Commons, es un proyecto británico que, por ejemplo, utiliza la alternativa a Google Maps. No sé si conocéis un proyecto que se llama OpenStreetMaps. ¿A alguien le suena? Bueno, hay una herramienta que es el OpenStreetMaps y utiliza, si no recuerdo mal, esta de aquí, esta licencia de aquí. Vale. Estas licencias fueron creadas específicamente para bases de datos. Así como las otras, pues, bueno, la CC0 más o menos sí, pero estas de aquí no son específicas. Aquí sí que se crearon específicamente para bases de datos y específicamente están redactadas para ser aplicadas a bases de datos. Entonces, ofrecen 3 herramientas diferentes. Empiezo por la de abajo, sería la dedicación al dominio público. Esta herramienta es específica para bases de datos y para los datos que hay en la base de datos, específicamente, y sería equivalente al CC0. Sería equivalente a ofrecer algo al dominio público. ¿Vale? Una cosa que quiero también remarcar es que esto, aunque ponga dominio público, es diferente de otra herramienta que tiene Creative Commons, que es la etiqueta del dominio público. La etiqueta del dominio público es para aquellas obras que alguien identifica que ya le han caducado los derechos de autor. ¿Vale? Y dices, oye, esto, por ejemplo, una biblioteca puede tener digitalizado un fondo que sabe que ya no tiene derechos de autor, entonces le pone la etiqueta del dominio público. Esta herramienta es para aquellas obras que son tuyas, que tú tienes los derechos, y le dices a la gente que quieres renunciar a ellos de alguna manera y por esto pones la 0. Son 2 herramientas diferentes. Por lo tanto, esta dedicación sería equivalente al CC0, decirle a la gente, oye, yo renuncio a todo, haz lo que quieras con mi base de datos. Luego tenemos esta de reconocimiento, pues ya como su nombre indica, y además aquí ya pone el BY, sería equivalente al CC BY de las licencias de Creative Commons. Y esta que le llaman Open Database License, pues sería el equivalente al CC BY SA. Sería la licencia copyleft. Es la licencia que dice que puedes reutilizar los datos de la base de datos siempre que hagas lo mismo, pongas la misma licencia en esta nueva obra derivada, que sería la nueva base de datos que crees con los datos originales. ¿Vale? ¿Y por qué os hablo de las licencias? Pues os hablo de las licencias porque los que financian, los financiadores, también piden licencias. Es decir, cuando dicen que compartas los datos, de que publiques los datos, pues están pidiéndote que pongas alguna licencia. Por ejemplo, en el piloto, que ahora ya no es piloto, del Research Data del Horizon 2020, te dicen que los proyectos deberían tomar las medidas para que los datos fueran accesos, y sería mediante la utilización de licencia CC BY o la herramienta esta del CC0. ¿Vale? Por lo tanto, te puede llegar un investigador preguntando, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo se aplican estas licencias? Pues lo que hemos dicho antes. Y luego los editores también pueden hacer lo mismo, y esta es la política, que creo por aquí está un poco más explicada, que es la política editorial de PLOS. PLOS desde hace unos años te dice que esos resultados que tú estás publicando con esa publicación que has enviado deberían tener todos los datos y metadatos que están dando soporte a estos descubrimientos, a estos resultados que has enviado, pues deberían estar en un repositorio, si no son parte del artículo, y todo aquello que esté en el repositorio tendría que ser con cualquier licencia más restrictiva, menos restrictiva que el CC BY. O sea que no se podría poner más restricciones que el CC BY. ¿Qué hay menos restrictivo que CC BY? CC0. O esta de aquí o esta de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la razón por la cual cuando vamos a PLOS ONE, por ejemplo, a veces encontramos datos y pone los datos tienen una licencia CC0.